Continuando, hermano y hermana, con este relato de el giro no inesperado, porque así estaba escrito, pero para los discípulos sí un giro inesperado, hermano, ya que ahora nuestro Señor Jesucristo les había comentado, hermano, de que era necesario que Él padeciese, que Él fuese escarnecido, que Él fuese hecho sufrir por los ancianos, por los escribas, por los fariseos, todos el grupo de religiosos que, hermano, acechaban a nuestro Señor Jesucristo. Eso había llenado de tristeza el corazón de sus discípulos, porque no es que ellos se opusieran a la voluntad de Dios, sino que, hermano, amaban al Señor, y ese sentimiento que sentían por Él los hacía, bueno, en el caso de Pedro, hasta hablar cosas, hermano, que no iban realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. De tal manera que el Señor Jesús, hermano, se encontraba o viene descendiendo del norte, hermano, para llegar a Jerusalén, pero como viene de norte a sur, el Señor tenía que pasar por Galilea. De hecho, pues es la última vez que el Señor pasa, el Señor ya no regresaría a Galilea, porque bajaría hasta Jerusalén y ahí se quedaría el Señor, hermano, hasta ser muerto. Sería después que vería a los discípulos el Señor. Pero habla aquí, hermano, que vuelve el Señor a mencionarles. Esta es la segunda vez que les va a mencionar el Señor acerca de su muerte. Lo hará la tercera vez todavía. Pero al hacerlo aquí, hermano, el Señor menciona algo y se da, hermano, una serie, bueno, este evento, hermano, donde lo dice muchas veces la palabra de Dios, que le hacían muchas preguntas al Señor para tentarle, para ver en qué cosa Él fallaba y poder así acusarlo. Y, hermano, el propósito de ellos era acusarlo para que lo mataran. Ese era el plan de ellos. Sin embargo, hermano, testimonios de la palabra de Dios, de los evangelios, enseña que cada vez que venían y le hacían preguntas para tentarle, el Señor siempre les respondía de tal manera que ellos, los acusadores o los tentadores, eran los que se alejaban avergonzados. Al punto, hermano, que llega un momento en que dice que, hermano, después de tantas veces que el Señor los avergonzó, ellos desistieron y entonces deliberadamente ellos planearon su muerte, planearon la muerte. Pero aquí se da este caso, hermano, donde dice que estando en Galilea, o sea, estando en Galilea y llegando a Capernaum, que eran ciudades pegadas. Capernaum era la ciudad donde Pedro vivía. Entonces se cree que cada vez que el Señor llegaba a Capernaum, el Señor iba y convivía en la casa del apóstol Pedro, donde vivía Pedro, su esposa, su suegra y no sé cuántos hijos más, porque no se mencionan los hijos de Pedro, pero sí se menciona que estaba la esposa de Pedro, la suegra de Pedro, allí en Capernaum. Entonces se piensa que cada vez que el Señor Jesús llegaba a Capernaum, era a casa de Pedro donde el Señor se alojaba, porque se da el suceso cuando el Señor habla con ellos, donde claramente el Señor les dice, estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Ahora, aunque está hablando de morir, de resucitar, siempre el Señor, hermano, la mayoría de las veces que el Señor hablaba de muerte o había algún evento de muerte, siempre el Señor lo conectaba con resurrección. Con resurrección. Por eso él mismo lo dice en su palabra, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vemos cómo el Señor, hermano, une, no separa nunca la muerte con la resurrección, porque eso es el evangelio, eso es lo que el Señor venía a enseñar, hermano,
el reino de los cielos, las buenas nuevas de salvación, era esa, de que, hermano, el imperio de la muerte sería vencido y que ya no habría temor para aquellos que creemos en Dios, hermano, a la muerte. Porque ya la muerte no se puede enseñorear, por cuanto la muerte ha sido vencida. La muerte es un personaje. La muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que muere en Cristo, hermano, no es que, hermano, es un punto final su vida, sino que es un punto y aparte, porque aunque deja de existir físicamente, sigue viviendo, hermano, en esa vida gloriosa que Dios da, hermano, después de esta vida aquí presente. Por eso el Señor siempre une la muerte con la resurrección. Entonces, por eso el Señor aquí Él les habla, pero les menciona algo. Ahora, allá le está diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, fuese entregado, fuese escarnecido. Pero aquí Él usa la palabra, aunque traducida al español, no se tradujo como debió haber sido, donde dice el Hijo del Hombre será entregado. Entonces, en la palabra entregado, el verbo entregar en el original es traicionar. Aunque más adelante el Señor dice claramente, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces ya lo dice claramente, pero aquí ya se los está diciendo el Señor. Sin embargo, ellos no entendían, porque recuérdense que eran como el misterio de los reinos, el misterio, hermano, de este rey, que poco a poco, hermano, iba revelando de su personalidad, de su deidad, de su plan eterno para con ellos, para con el mundo, para con, hermano, los mismos enemigos. Dios iba hablando, el Señor les iba enseñando cosas que algunas las entendían, otras le preguntaban para que se las explicara, y otras el Señor les decía, estas no se las voy a explicar, el Espíritu Santo se las va a enseñar cuando ya yo no esté. Y así fue. Pero aquí entonces el Señor le dice que Él sería traicionado. Y al ser traicionado, dice, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, hermano, por la reacción de los discípulos, la tristeza era que el Señor iba a morir. Pero ellos no habían entendido, ellos no entendían. O sea, el Señor les dijo, al tercer día resucitará. Entonces, ellos no habían, hermano, asimilado aquella verdad de decir, bueno, 3 días se pasan rápido. Ya el tercer día lo vamos a ver, entonces se va a pasar rápido. Sino que, hermano, como que ellos no habían asimilado, y como aquella verdad, la misma verdad, hermano, que el Señor le habló a María y Marta las hermanas de Lázaro, donde el Señor, cuando iba a resucitar a Lázaro, en el capítulo 11 de San Juan, dice claramente, hermano, que el Señor le dijo, tengan confianza, Lázaro no está muerto, Lázaro vivirá, Lázaro resucitará. Entonces una de ellas le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará, pero en el día final. O sea, ese era el conocimiento que ellos tenían, que es cierto que iba a haber resurrección de muertos, pero que esto se iba a dar, este evento se iba a dar en el último día, en el día final. Entonces, como que esa verdad los discípulos, hermano, no podían revertirla, decir, bueno, es que habrá resurrección de muertos, pero en el día final. ¿Por qué el Señor dice que al tercer día? ¿Cómo será? ¿Qué va a pasar? Es como que no había una comprensión completa en ellos. Como que, como dice el Señor, hablando de sus discípulos, hermano, de que cuando el Señor estaba velando, el Señor viene y les reprocha y le dice, ¿ustedes no han podido velar conmigo 1 hora? Porque dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Estaban en un momento crucial, hermano, difícil, de vida o muerte. Entonces, igual aquí el Señor les está hablando, hermano, revelando esas verdades que acontecerían
y que iba a ser necesario hermano, que se diesen para que ellos entendiesen, para que ellos las comprendiesen de lleno, porque de otra manera, hermano, para ellos como que no había suficiente apertura para asimilar lo que el Señor estaba hablando en ese momento. Entonces el Señor le dice: va a morir, pero va a resucitar, voy a resucitar. Y dice que se pusieron muy tristes, porque le amaban. O sea, ese amor que sentían por Él los hacía sentir tristes por lo que Él les estaba diciendo. Habían venido viendo, hermano, victoria tras victoria. Habían venido viendo ellos, experimentando con su vida misma, cómo el Señor Jesús, a la luz de las Escrituras, hermano, con palabras de sabiduría, de conocimiento celestial, hermano, avergonzaba a los religiosos que le acusaban, hermano, que querían, hermano, hacerlo, hermano, caer en alguna mentira. Y ellos habían visto cómo el Señor Jesús, hermano, había salido victorioso. Ahora el Señor les está diciendo: ahora los que van a ganar son ellos, porque me van a entregar, me van a traicionar. Alguien me va a traicionar y me van a matar. Pero no se entristezcan, porque resucitaré. Pero dice, en lugar de ellos decir: bueno, entonces, Señor, después de 3 días nos vamos a ver, o ¿cuándo nos vamos a ver? No, ellos se llenaron de tristeza, decayó su semblante por lo que el Señor les dijo. Pero entonces, hermano, dice ahí que llegaron a Capernaum. Y entonces se da el suceso que estando Pedro fuera de la casa, el Señor estaba dentro de la casa, no dice qué casa, como le digo, se supone que es en la casa de Pedro, porque ahí vivía Pedro, pero Pedro estaba afuera. Y cuando estaba afuera, le abordan, dice, los que cobraban las 2 dracmas. Y entonces dice, le dijeron y le preguntaron a Pedro y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué era el impuesto de las 2 dracmas que se cobraban? No era un impuesto, hermano, que lo había establecido el Imperio Romano, no, sino que este era un impuesto que Dios había puesto en la ley de Moisés al pueblo de Israel. Era Dios quien lo había puesto. Y en la ley decía claramente que, hermano, al censar al pueblo, al hacer un censo, un conteo, se iban a contar los varones mayores de 20 años. Y todo varón mayor de 20 años, hermano, estaba censado para pagar 2 dracmas al año. Cada uno, cada israelita mayor de 20 años tenía que pagar. Y eso, hermano, consistía, hermano, dice impuesto, pero era, hermano, era algo que ellos tenían que dar para el mantenimiento del templo. Parte era para el mantenimiento del templo y parte era para el sacrificio de la expiación, porque recuerde que había un día al año donde se celebraba, hermano, el día de la expiación se llamaba anual, donde en ese día específico todos los pecados de todo el pueblo, hermano, eran expiados, o sea, eran perdonados. Bueno, no perdonados, pasados por alto, es lo mismo, es diferente a perdonar. Eran pasados por alto, o sea, ofrecían el sacrificio y entonces ya Dios, hermano, pasaba por alto ese pecado porque no lo perdonaba. Dice Romanos que no lo perdonaba, pasaba por alto. Dios perdona los pecados a partir de la sangre de Cristo, entonces solo los pasaba por alto. Pero ya el pueblo se iba sin culpa. Pero entonces eso quería, lo que Dios quería hacerle sentir al pueblo era eso, que ellos pagaban esas 2 dracmas para poder mantener el templo, pero también para que sus pecados
fueran pasados por alto. Entonces, esto quiere decir que cada israelita era consciente que había pecado. O sea, al pagar los 2 dracmas, cada israelita que pagaba los 2 dracmas estaba reconociendo que era pecador. Que era pecador. Ahora bien, la Biblia no lo enseña. La Biblia no lo enseña. Pero sí hay, hermano, comentarios que se hablan que durante el tiempo de la ley, a los profetas, como eran los profetas, hermano, eran hombres de Dios, que la gente los reconocía como la voz de Dios, como la voz de Dios. Entonces, dicen comentarios de hombres fuertes en el estudio que los profetas estaban exentos de este impuesto porque eran hombres santos, se consideraban hombres santos y por ende no tenían por qué pagar, porque se pagaban los 2 dracmas para que los pecados fuesen, hermano, expiados en ese día de la expiación. O sea, habían cometido pecados y los profetas eran hombres de Dios, no se consideraban hombres pecadores, entonces estaban exentos. Se lo estoy diciendo porque ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, como venimos diciendo, hermano, se le acercaban al Señor los religiosos y la mayoría de las veces que se le acercaban al Señor siempre eran para tentarlo, para ver en qué lo agarraban. Esta era una de esas ocasiones. Bueno, una de las tantas. ¿Por qué? Porque cuando ellos vienen y le preguntan al apóstol Pedro, fíjense, le dicen, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? O sea, al decirle eso, ellos esperaban la respuesta de no, porque mi maestro es profeta, él no paga dracmas. Sí, vamos de acuerdo a lo que dice, como le digo, estos estudiosos. Pero lo otro es que si vamos a la ley de Moisés y ellos le preguntan, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Al no pagarlas como israelita, ellos lo podían acusar de que estaba quebrantando la ley. Pero al pagarlas como israelita, ellos podían entonces decir, ¿ves? Entonces tu maestro no es hijo de Dios, porque al pagar las 2 dracmas está reconociendo que necesita que sus pecados sean expiados. Porque cada israelita estaba consciente de que al dar las 2 dracmas era para eso, para el mantenimiento del templo y para que sus pecados fueran expiados. Entonces fíjese que ahí en su Biblia debe tener usted la cita bíblica, ahí en Éxodo 30, y vamos a ir a Éxodo 30 para que leamos lo que decía la ley. Éxodo 30. El versículo 13 dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ve, hermano, dice que, hermano, era una ofrenda que Dios le pedía para hacer la expiación por sus pecados, por sus personas, por cada uno de ellos. Y ve que era una ofrenda, ellos le llamaban tributo, ellos le llamaban impuesto, era una ofrenda fija, o sea, no iba de acuerdo a los ingresos, no, iba de acuerdo a lo que Dios había dicho. Bueno, sea rico o sea pobre, medio ciclo pagará para el mantenimiento del templo y pagará lo demás para que sus pecados sean expiados. Entonces cada uno de ellos, de los israelitas, lo sabía. Entonces, cuando ellos le hacen la pregunta a Pedro, hermano, Pedro, si usted ve, Pedro en cierta manera, él no responde o no haya que responder.
Pero la mejor manera de responder, sin saber, hermano, qué responder, valga la redundancia, era mejor decir sí que decir no. Porque si él decía que no, le caían encima ahí. Pero entonces viene y Pedro dice, usted ve que la respuesta de Pedro es sin explicación ni nada, sino que dice, entonces Pedro le dijo, claramente dice, él dijo, sí. Pero al mismo tiempo, fíjese, al mismo tiempo, Pedro se entra a la casa, O sea, le dice que sí, pero se va para adentro. ¿Iría a recoger el dinero o a qué iba? ¿A decirle al maestro? No dice a qué iba, solo dice que Pedro le dijo sí, pero inmediatamente se entró. Porque Pedro no sabía qué hacer. Pero no sabía. Entonces Pedro dijo, mejor me meto y allá le pregunto, ahorita le voy a decir al maestro. Y si no, ahí saco el dinero y yo lo pago, pero ahorita le voy a decir, pero fíjese, mire, porque dice, y al entrar él en casa, mire qué dice, Jesús le habló primero. O sea, no dice que entraron para pensar que Jesús iba con ellos y juntos entraron. No, dice que entró, dice, al entrar él en casa. O sea, Pedro iba solo. Entonces quiere decir que Pedro estaba afuera y ahí lo encontraron los cobradores del impuesto. Y cuando le hacen la pregunta, como le digo, Pedro él no sabía qué contestar. Entonces lo mejor que dijo Pedro, voy a decir que sí, y ahorita me meto a decirle al maestro a ver qué dice. Entonces dice sí y se va para adentro. Pero cuando entra en la casa, mire qué dice. ¿Qué dice? Jesús le habló primero. O sea, antes de que Pedro le dijese, maestro, ahí están los cobradores de las 2 dracmas que vienen a cobrarlas y me preguntaron si tú las pagabas y yo le dije que sí. Antes de que Pedro le dijera eso, el Señor ya lo sabía. Porque mire lo que dice el Señor, dice, entonces dice, le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos son exentos. Mire, ¿qué es lo que ahí le estaba dando una enseñanza tremenda. Le está dando una enseñanza tremenda. Porque primero, hermano, Pedro sabía que el Señor no había escuchado esa conversación. Que el Señor no había estado allí cuando le cobraron los 2 dracmas o los 4 dracmas, los 2 de Pedro y los 2 de él. Pedro sabía. Pero cuando él entra, el maestro le aborda acerca de esa situación. Entonces por eso le hace la pregunta. Y entonces es lógico, porque pongamos por ejemplo el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano, hermano, había sometido tantas naciones bajo su poderío que todos eran tributarios. O sea, todas las naciones que pertenecían al Imperio Romano eran tributarias, pagaban el tributo a César. O sea, los romanos, el César no les cobraba impuesto a los romanos, se los cobraba a los países subyugados. Y así todo rey, los reyes en sus reinos, hermano, no le cobran impuestos a sus hijos, se los cobran, hermano, a los hermanos, a las gentes, a los pueblos que ellos gobiernan. Entonces, por eso le hace la pregunta. Pedro le dice, los reyes de la tierra cuando cobran impuestos, ¿a quién se los cobran? ¿A quiénes se los cobran? ¿Se los cobran a sus hijos o se los cobran a los extraños? Le dice Pedro, no, pues a los extraños, a los hijos, ¿por qué se los va a cobrar? Entonces lo que el Señor le estaba diciendo, mira Pedro, como Dios, yo soy el rey de la tierra. Y todo aquel que cree en mí forma parte de mi reino. De mi reino.
Por lo tanto, yo no tendría que pagar impuestos, ni pedirle impuestos a mis hijos. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres hijo de Dios, Pedro. Tú eres hijo del reino. Yo soy el rey de este reino. Entonces yo no tengo que cobrarte a ti ningún impuesto, Pedro, porque tú formas parte de mi reino. O sea, yo soy el dueño de la tierra. ¿Sí? Una verdad. Sin embargo, le dice, para que no se ofendan, paguémosles, démoselo. Pero aquí está la astucia tremenda de Dios, ¿verdad? Que el Señor, Él no lo hace directamente Él. Porque si Él lo hacía, Él estaba reconociendo ser pecador. Y Dios no es pecador. ¿O Dios es pecador? O sea, Dios no necesitaba pagar si Él es el dueño de la tierra, el dueño del oro y la plata. Es como, ¿se acuerda usted? Hay cosas que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer para, hermano, cumplir toda justicia divina, como cuando el Señor Jesús es bautizado por San Juan Bautista. O sea, a San Juan Bautista Dios tuvo que enseñarle y le dijo: mira, tú eres el que va a preparar el camino para mi hijo, el rey, el Mesías de Israel. San Juan le dijo: mira, Juan, a ti te va a tocar bautizarlo. A ti te va a tocar. ¿Y cómo voy a saber yo quién es? No te preocupes, yo te voy a decir quién es, y será aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Él es, bautízalo, Él es. Pero fíjese, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Entonces, si el Señor Jesús se sometía a ese bautismo, Él estaba reconociendo que necesitaba arrepentirse. O sea, pudieron haber dicho: bueno, ¿por qué se bautizó? Si es Dios, ¿por qué se bautizó bajo el bautismo de Juan? ¿Por qué? Si era un bautismo para arrepentimiento. Pero entonces está la explicación divina. Está la explicación divina. Que Dios le dijo a Juan: tú vas a bautizarlo. Pero era todo lo contrario. O sea, al mismo tiempo que San Juan Bautista estaba declarando: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, al mismo tiempo que San Juan Bautista estaba haciendo eso, Dios estaba, a través de ese acto de humillación del Señor Jesús, confirmando que Juan era el hombre de Dios, el Elías prometido. Por eso es que, hermano, cuando San Juan Bautista se enfrenta al Señor ya para bautizarlo, San Juan le dice: Señor, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a mí? Entonces ahí el Señor le dice: mira, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia divina. Porque de esta manera Dios estaba confirmando, como Juan era, por así decirlo, hermano, el referente en potencia. Cuando el Señor Jesús hace eso, hermano, lo que hace es confirmar que Juan era el hombre de Dios enviado. Porque no creían muchos en Juan. Entonces, cumplamos toda justicia, haz lo que tienes que hacer y bautízame. Porque después se dio aquel momento glorioso que cuando ambos, dice, hermano, emergieron del agua, dice que la voz del cielo se oyó y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad, hermano? Pero eran necesarios esos pasos. No era que el Señor Jesús era un pecador y necesitaba arrepentirse. Es que era, por así decirlo, hermano, el plan ideal de Dios para hacerlo. Entonces ahora viene
Dice, y vienen ellos y le dice, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? ¿Es israelita? Sí, tiene que pagarlas. Y dice Pedro, sí, y se va para adentro. Y como Dios ya sabía, entonces le dice, mira Pedro, yo soy el rey de la tierra, yo soy el rey del nuevo reino, del reino de los cielos, yo soy el rey. Y tú como hijo del reino no necesitas pagar. Sin embargo, para que no se ofendan, se los vamos a pagar. Pero fíjese, pero el método que Dios usa no solamente les paga, sino que lo que hace que a través de esa manera, como lo hace, lo que hace el Señor confirmar que Él era profeta y más que profeta. Porque le dice a Pedro, se lo vamos a pagar, pero se lo vamos a pagar con un milagrito, le dice. Entonces, sal, porque Capernaum era una ciudad marítima. Entonces Pedro, por ser pescador, debió vivir a la orilla del mar. Ellos se supone que estaban en la playa y entonces sale Pedro, dice, sal, ve y tira el anzuelo y el primer pescado que agarres, agárralo, ábrele la trompa o la boca, como dice ahí, y ahí adentro vas a hallar un estatero que valía eso, los 4 dracmas que necesitaban, y dáselos. Entonces cuando sale Pedro, ellos vieron que Pedro salió y entonces en lugar de dirigirse a ellos para pagarles, se va al mar. Ven que tiró el anzuelo, ven que sacó el pescado, ven que saca la moneda, ven que viene y se las paga y le dice, aquí está. O sea, ellos vieron el milagro. Ellos vieron el milagro, porque lo que el Señor quería hacer, o sea, someterse a lo que decían, 2 dracmas, vamos a pagárselos. Pero al mismo tiempo demostrarles que aunque Él pagaba, no era porque Él era pecador, sino que porque no quería que ellos se ofendieran, ni lo acusaran, ni tuvieran una excusa para acusarlo. Entonces, ¿qué hace el milagro? Y aquellos en lugar, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? De agarrarlo, hermano, con simpleza, ellos vieron el milagro. Que de la boca, de la trompa de aquel pescadito, Pedro sacó para pagarles. Entonces fíjese, ahí Dios nos enseña, bueno, nos enseña varias cosas, pero aquí nos enseña Dios que Dios es omnisciente. Pedro estaba afuera, el evento se dio, el cobro, el Señor estaba adentro, pero él, aunque estaba adentro, él sabía lo que estaba aconteciendo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, hombres, quiero decirles una cosa, hombres, Dios no puede ser burlado. Y los hombres podemos, hermanos, hacer cosas a escondidas. Y podemos, hermano, tener con mentiras, engañar, hermano, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a quien sea, podemos tenerlo engañado. Y quizás nunca se van a dar cuenta de ese engaño. Claro, al final Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y le habremos de dar cuenta a Dios de todo. Pero aquí Dios nos muestra eso, hermano, que ante Dios no hay nada oculto. Ante Dios no hay nada oculto. ¿Se acuerda cuando el Señor, hermano, comienza a escoger a sus discípulos? Y entonces el Señor, hermano, se encuentra con Natanael, ¿se recuerda? Cuando Natanael aparece y se encuentra por primera vez con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando mira a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita. Y entonces Natanael le dice al Señor Jesús: ¿nos conocemos? Para que usted diga que me conoce. Y le dice al Señor Jesús: mira, Natanael, desde que estabas debajo de la higuera, antes de llamarte,
que te estabas echando unos higos ahí comiéndotelos, yo te vi, le dijo. Y le dijo todo. Porque a partir de eso Natanael le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, tú eres. Creyó y le dice: solo porque te dije lo que estabas haciendo debajo de la higuera, ¿crees que yo soy? Le dijo: de cierto te digo que de ahora en adelante verás ángeles del cielo subir y bajar, le dijo. Ya se estaba revelando a ellos. Pero imagínense, hermano, que usted se encuentre con alguien y le diga: usted acaba de estar en tal lugar, estaba haciendo tal cosa, comió tal cosa y se subió en tal carro y esto y llegó a tal lugar. Que le diga eso, ¿usted qué va a pensar? Esta persona tiene algún don especial. Entonces, por eso cuando el Señor se encuentra con Natanael, Natanael dice: ¿quién es usted? ¿Cómo usted sabe mi vida? ¿Cómo usted sabe dónde yo estaba? Porque Dios lo sabe todo. Nosotros podemos, como le digo, hermano, tener una doble o triple vida y poder vivir así, quién sabe cuánto tiempo, cuántos años. Mas a Dios no le vamos a engañar jamás. Jamás. Todo lo que, hermano, hagamos en secreto, Dios lo mira. Todo lo que nosotros hacemos sin que los hombres vean, Dios lo mira. Amén, hermano. Dios lo mira. Y ahí estaba. Y Pedro fue testigo. Pedro dijo: pero si yo estaba allá y tú estabas aquí. Porque el Señor estaba demostrando que Él es Dios. Y el Señor no quería, hermano, dar ninguna ocasión a sus detractores, a sus hermanos acusadores de nada. Entonces dice: mira, se lo vamos a pagar, pero con un milagro, que vean que yo soy Dios. De la trompa de un pescado les vamos a dar lo que ellos están pidiendo. Se lo vamos a pagar. Porque de esa manera, hermano, ellos no podían llegar y acusarlo. ¿Y les pagó o no les pagó? Sí, ¿y cómo les pagó? Pues hizo un milagro. Entonces este hombre no es hombre, este es más que hombre. Este es más que profeta. Mira lo que hizo. Entonces, y Dios lo que está enseñando aquí es eso, hermano, que los que somos hijos del reino, hermano, nos hemos hecho acreedores a todas las bendiciones de Dios. Que quizás aquí en esta tierra no, hermano, quizás logremos tener las bendiciones materiales o las cosas materiales que quisiéramos tener, pero de seguro, hermano, que cuando su reino, el reino de Cristo, se manifieste, Él nos va a dar todo eso que Él ha prometido que nos va a dar. Todo eso que Él ha prometido. Porque se recuerda, hermano, en una ocasión los discípulos le dijeron, el Señor dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Pedro le preguntó y le dijo: Señor, ¿y qué será de nosotros que lo hemos dejado todo por ti? Hemos dejado casa, hemos dejado mujeres, familia por ti. ¿Qué va a ser de nosotros? El Señor le dijo: ustedes que lo han dejado todo por mí, de cierto les digo que aunque en esta vida van a tener recompensa, allá en la vida venidera van a tener mucho más. El Señor se los dijo. Ahora, si el Señor se los dijo, es porque el Señor lo va a cumplir, hermano, ¿verdad? Si el Señor se los dijo, es porque se los va a cumplir, hermano. Ellos, imagínense, yo admiro, no sé si usted admira, pero admirable es, hermano, como estos hombres, teniendo derecho, hermano, a tener una vida común y corriente, hermano, una vida, hermano, de casados, de hombres de negocio, hermano, de cualquier otra cosa, decidieron dejarlo todo, lo del mundo material, para seguir al maestro, para servirle, hermano, y para algunos de ellos dar su vida por el maestro. Imagínense, hermano.
Qué amor por el Señor, qué amor, hermano, por las almas, que ellos dijeron: el Señor nos encomendó que guardáramos, que cuidáramos a su iglesia, a su pueblo, y lo vamos a hacer. Y dejaron, hermano, sus casas, renunciaron a títulos, renunciaron, como decía el apóstol Pablo, hermano, todos los honores que él había ganado. Hermano Pablo, el apóstol Pablo era un hombre, hermano, de gran conocimiento, de gran sabiduría, hermano, donde lo querían en muchos lugares. Sin embargo, él nunca, hermano, abordó, hermano, la vida secular, ni quiso ser, hermano, un hombre de negocios, sino que, hermano, él dijo: todo yo lo tengo por basura, porque mi anhelo es ganar a Cristo, ganar para Cristo a mis hermanos, los que son mis hermanos según la carne, los israelitas. Eso decía Pablo, hermano. Pablo decía: yo anhelo ser anatema, o sea, ser maldito. Yo anhelo ser anatema con tal de que mis hermanos sean salvos. O sea, Pablo estaba dispuesto a ser condenado él para que sus hermanos los israelitas fueran salvos. Imagínense hasta dónde llegaba el amor por Cristo, hermano, que por amor a Cristo ellos amaron la iglesia, ellos amaron al pueblo de Dios, ellos lo dejaron todo, ellos le perdieron todo amor, hermano, a las cosas materiales para ofrecerse a Cristo. Es hermoso oír eso, ¿verdad, hermano? Es hermoso que gracias a esos hombres hoy tenemos el evangelio, usted y yo. Eso es hermoso. Y por eso, hermano, dice aquí el Señor, verso 27: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echen el anzuelo. Eche el anzuelo, dice, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y hallarás en él un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Cumplamos toda justicia, Pedro, cumplamos. Pero ya que vienen a cobrarles, que se vayan con el testimonio que se han encontrado con Dios, con el Hijo de Dios. Entonces, para Pedro, como le digo, para Pedro fue una experiencia muy linda, hermano. Pedro, cuando se lo contó a sus condiscípulos, hermano, esa experiencia, ¿cómo cree que se han de haber sentido? Cuando Pedro le dijo: miren, yo estaba afuera y ellos me cobraron, y cuando yo entré, ya el Señor ya lo sabía. Y no solo eso, sino que hasta me dio una enseñanza y me dio la confianza y me dijo que yo, como hijo del rey, yo no tenía que pagar nada, que yo no tengo temor de nada, yo no le debo nada a nadie, porque mi Dios es mi rey y Él lo pagó todo por mí. Imagínense qué lindo, que usted y yo no le debemos nada a Dios. O sea, nuestra libreta de préstamo está en blanco, ahí dice cancelado. Y a saber qué tan grande era la lista, diga. A ver, tan grande era la lista de pecados que, hermano, habíamos cometido, que todo eso se lo debíamos a Dios. Pero al creer en Él, hermano, al hacernos, hermano, receptores de su amor, de su misericordia, de su perdón, al lavarnos en su sangre preciosa, Él nos lava y dice: perdonado, y pasó la otra hoja y puso ahí perdonado, y pasó la hoja de los pecados negros y puso perdonado, y pasó la hoja de los pecados sexuales y dijo perdonado, y pasó todo, perdón, y digo: aquí no debe nada. Imagínate. Para que nosotros, hermanos, vivamos con confianza, que aún ni la muerte debe de aterrarnos a nosotros. Para nosotros hablar de muerte no debería ser motivo de aflicción. Decir: ay, si me muero, no me quiero morir. No, yo no quiero, me da miedo morirme. Solo de pensar que voy a estar 2 metros bajo tierra, me aflijo. Uy, no. El cristiano dice: para mí el morir, ganancia es. Así es lo que dice la palabra de Dios. Morir para el cristiano es ganancia, porque se acaban todos los trabajos de esta vida y pasamos a descansar, hermano, hermana, a ver el rostro de aquel que nos amó. Imaginen, aquí solo
usted pone las noticias, puras malas noticias. Que mataron, que amenazaron, que bombardearon, que esto, que lo otro, que aquí y allá. Imagina. Y entonces que se muera uno y pase al cielo a ver la gloria, a ver ángeles, a ver el rostro de Dios. Realmente uno va a decir, Dios mío, ¿y por qué no me trajiste antes? Allá estábamos sufriendo allá en la tierra, pasando amarguras y penas y tantas cosas. Pero ahí está Dios, hermano. Que aunque estemos en esta vida, hermano, llevando, hermano, situaciones difíciles, Él está con nosotros. Él está con nosotros y Él va con nosotros. Y estará con nosotros, dijo Él, todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esta confianza hemos de vivir siempre, hermano. Que si vivimos, cuando abrimos los ojos a un nuevo día, hermano, Él está con nosotros. Y que si no los abriéramos, hermano, y los abrimos en la eternidad, Él está con nosotros. Por eso es hermoso cuando Él dice en su palabra, dice claramente, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. ¿Verdad, hermano? Ahí, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, nadie nos va a poder arrebatar, vivos o muertos, nadie nos va a poder arrebatar de las manos de Cristo. Porque Él dijo claramente que, hermano, los que estamos en sus manos, dijo, nadie los puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre que está en los cielos, Él me los dio. Este mandamiento recibí de mi Padre, que lo que Él me dio, yo no pierda nada. O sea que el Padre le dijo, mira hijo, te entrego esta manada de ovejitas y entonces yo te pido que los cuides, guárdalos y nadie los va a poder arrebatar de tu mano, porque yo te los he dado. Entonces el hijo le dijo, Padre, gracias, estos que me has dado, Señor, los voy a guardar y no voy a dejar que nadie los arrebate de mi mano. Por eso es que, hermano, en Cristo Jesús debemos de estar tranquilos, seguros. Con Dios todo está bien. Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Nadie, porque Dios es más poderoso que cualquier principado y potestad terrenal. Amén, hermano. Así es que no importa si se tuvo que pagar algo por nuestros pecados, hermano, ya se pagó. Ya se pagó. Ya se pagó. No tenemos que, como hay gente que dice, no, dice yo me esfuerzo, yo me sacrifico para agradar a Dios. No, hermano, si el sacrificio ya lo puso Él, si el esfuerzo ya lo puso Él solo vino a allanar el camino para que, hermano, nos fuésemos y nos lavásemos en esa fuente preciosa de sangre carmesí. Si ya nos lavamos ahí, hermano, estemos tranquilos. Caminemos tranquilos, enfrentemos las luchas y las pruebas, sabiendo que al final del camino, hermano, nos espera lo mejor. Nos espera lo mejor. Amén, hermano.